Bueno, bueno, muy bien, vamos a empezar la clase de hoy, la clase número 8. Y vamos a continuar entonces con el programa de Excel. Vamos a abrir un Excel en blanco, por favor. Hola Dani, ¿cómo estás? Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a ubicarnos por acá en A4 y vamos a escribir ahí salario básico. Le damos Enter, auxilio, auxilio T. Salario básico, auxilio T. Vamos a ampliar aquí la columna un poquito. Profe, buenos días. Buenos días. ¿Grabó la clase? Sí, estoy aquí en la juega, gracias. Bueno, Bueno, gracias. ¿No les he mandado el link de la clase de ayer? ¿O sí? Creo que no, ¿no? Pero ya está listo. No lo veo aquí en el grupo. ¿O sí? La mandé ayer. ¿Miraron o no? Bueno, ahorita la envío, creo que no la he enviado. Bueno, vamos a escribir aquí delante de salario básico, vamos a colocar 1.160.000. Y en auxilio T, o sea, auxilio de transporte, 140.000. Andrés. Bueno, Andrés, Dani, estamos empezando en un archivo nuevo en Excel. Vamos a escribir salario básico, auxilio de transporte y vamos a hacer los encabezados que necesitamos. Por aquí vamos a colocar colaborador. Sueldo básico. Vamos a llenar hacia el lado derecho, entonces pueden presionar la tecla de cursor a la derecha. Sueldo básico, días trabajados. Sueldo neto. Horas extras. Bonificación. Total de vengado.
Colaborador, sueldo básico, días trabajados, sueldo neto, horas extras, bonificación y total de vengado. Voy a venir aquí a la parte de arriba donde está la columna y con clic sostenido vamos a seleccionar bueno, buenos días, don Luis, los que han llegado, Leila. Estamos apenas empezando, estamos en un archivo de Excel nuevo, 0 kilómetro, y por acá empezamos a escribir esto que ustedes ven acá. Sueldo básico 1.160.000, auxilio T, o sea auxilio de transporte 140.000. Y luego en A8 escribimos colaborador, sueldo básico, días trabas, sueldo neto, horas extras, bonificación, total de vengada. Entonces, ¿alguien necesita algo? Bueno, vamos a seleccionar aquí arriba donde está la columna A, B, C. Entonces me paro aquí en A y el puntero del mouse cambia hacia una flechita hacia abajo, ¿cierto? Color negra. Hago clic sostenido y marco hasta G. O sea que voy a marcar todas las columnas que hasta el momento llevo. Entonces lo hago desde aquí. Me paro en A y marco hasta G. Y me voy a ubicar ¿alguien necesita algo? Estoy preguntando, no me contestan. John Jairo, ¿necesitas algo? Aló, aló, aló. No, profe, qué pena, se me levantó la mano sin querer. Ah, bueno, me tenía nervioso, Dios santo. Bueno, entonces marco aquí desde la columna A, B, C, D, F, G y donde se divide una columna de la otra, puedo coger cualquiera entre E, F o D, F, de E, perdón, la que quiera. Se va a parar ahí y cuando cambia a cruz delgadita, va a hacer clic sostenido y le vamos a dar un ancho de 15 más o menos. Listo. Voy a escribir acá Intelligent Corporation Data Incoda. Nómina del primero al, entonces que tiene enero, 31, 30, ya no me acuerdo. Del primero al 31 de enero. Nómina del primero al 31 de enero.
Listo, por aquí en colaborador voy a colocar a Leila, a Víctor, a Luis, Karen, Dani, vamos a colocar también aquí a Xiomara, a Diana, por aquí vamos a colocar a Harold y a José. Harold, José. Lo voy a hacer con nombres corticos pues para no demorarme escribiendo ahí. Como yo llené hacia abajo, entonces voy escribiendo y le voy dando enter, ¿no? Porque ahora voy a llenar hacia abajo, no como hice aquí, que aquí fui colaborador y fui presionando la tecla a la derecha para ir quedando ubicado donde yo necesitaba, ¿sí? Bueno, como todo esto va a tener números, entonces lo voy a seleccionar de una vez. Con Shift, ¿sí? ¿Estamos allí? Leila, Víctor, Luis, Karen, Dani, Xiomara, Diana, Harold y José. Me paro debajo de sueldo básico, presiono Shift y con flechita a la derecha llego hasta total de vengado, Shift, flechita hacia abajo, bajo hasta José y bajo otra porque ahí voy a totalizar. O sea que bajé hasta la 18. Y le voy a dar el atajo de millares, que es el que reemplaza estos tres ceros. Le voy a decir Control Shift 1. El 1 acuérdese que es el de arriba, ¿no? Y vengo aquí y le quito los decimales. 1, 2 clic. Entonces seleccioné, le di Control Shift 1 y vine y le quité los decimales. Por supuesto, pues no se me ve nada porque no tengo ningún número. Pero estoy colocando el formato antes de hacer los números para que cuando yo los escriba, de una vez me aparezcan con formato. ¿Sí? Entonces seleccioné y presioné Control Shift 1, que es el formato de millares. El formato de millares coloca puntos a los miles, a los millones, ¿sí? Y me coloca dos decimales, o sea que el millares son puntos para separar los números, ¿no? Lo vamos a ver aquí. Entonces seleccionemos estos dos y presiono Control Shift 1 y le quito los decimales 1, 2. Bueno, entonces vamos a ver. Leila se gana 3.500.000 pesos. Le doy Enter. Y el número de una vez me sale con formato, ¿sí vio? Porque cuando lo seleccioné y le dije Control Shift 1, que es el atajo, ¿no? El Control Shift 1, que es el atajo de millares, pues de una vez me quedan con formato cuando yo escriba. Víctor se gana 1.160.000. Pero como arriba está el 1.160.000, yo lo voy a asignar ahí donde estoy. Asignar quiere decir que voy a coger el valor que está en B4 y lo voy a pasar a B10. Entonces voy a hacer una asignación, o sea, voy a pasar ese 1.160.000 que está allá, lo voy a pasar para acá. Entonces voy a presionar el igual y vengo y hago clic aquí donde está el 1.160.000 y le doy Enter. Luis también se gana 1.160.000, entonces le voy a decir igual
hago clic acá y le doy enter. Karen también se gana 1.160.000, igual hago clic aquí arriba y le doy enter. Dani se gana 2 millones de pesos, entonces lo voy a escribir. Xiomara también se gana igual 1.160.000, lo estoy asignando, ¿no? Diana también se gana 1.160.000, eso se llama una asignación, porque yo estando ahí parado en B15, que es donde estoy, con ese igual B4, yo le estoy diciendo, aquí donde estoy, póngame lo que hay allá en B4, eso se llama asignar. Yo puedo asignar un número, puedo asignar si es una letra, un texto, no lo puedo traer también. Entonces estoy trayendo una información que está en una celda, la estoy colocando en otra, la estoy repitiendo, ¿no? Harold se gana 4 millones y José se gana 2.500.000. Los días que trabajó Leila fueron 15, Víctor trabajó 30, Luis trabajó 15, Karen trabajó los 30 días, Dani trabajó los 30 días, Xiomara trabajó 20 días, por aquí trabajaron 30 días y por aquí 15 días. 15, 30, 15, 30, 30, 20, 20. 30, 15, perdón, ¿sí? Me voy a parar aquí en el 15 y voy a presionar Control Shift, flechita abajo. Me paré aquí en el 15, Control Shift, flechita abajo. Si dejo el dedo pegado, pues se fue hasta el final. Pueden acordarse del atajo que ya hemos trabajado, Control Inicio, y vuelven al comienzo. Y vuelven y se paran aquí, Control Shift, flechita abajo. Y por inicio lo voy a decir que me centre. Bueno, por acá voy a escribir total.
Y voy a sumar para ver cuánto dan los sueldos básicos. Entonces, hoy la clase es de fórmulas, vamos a aprender a hacer fórmulas, ¿sí? Ya hicimos la primera, que fue una asignación. Si yo me ubico aquí en el sueldo de Leila, en la barra de fórmula aparecen 3.500.000. Pero si me ubico en el sueldo de Víctor yo lo que hice fue traerme con una fórmula. Aquí en la barra de fórmulas aparece que este valor me lo traje de una celda B4. Donde está la fórmula, si yo hago doble clic, ahí me aparece la fórmula cuando hago doble clic. Ensáyenla, por favor. ¿Sí? ¿La vieron? Si yo me hago aquí también en el sueldo básico de Luis, haciendo doble clic, ahí también me dice que aparece una fórmula, ¿no? ¿Cuál es el propósito de asignar estos valores? Pues si el año entrante, por ejemplo, el sueldo cambió a 1.500.000, entonces yo me paro aquí y cambio 1.500.000, y todos los que dependan de él automáticamente los actualizan. Entonces, en este tipo de diseños es importante hacer eso, porque qué tal una nómina de 2.000 empleados y de esos 2.000, 1.500 se ganan el salario básico. Entonces que me ponga yo a cambiar uno por uno, ¿no? Entonces muchas veces se hacen este tipo de trabajos, se deja un valor fijo aquí, por si cambia, entonces donde yo lo haya asignado, él cambia. Voy a volver a colocarle 1.160.000 y cuando le dé enter, pues todos los que dependían de ese valor van a cambiar. Ese es el propósito de hacer una asignación y es la fórmula más sencilla que hay. ¿Sí vieron? Es solamente decirle igual y seleccionar la celda que yo voy a traer. Muy bien. Para sumar esto, voy a ubicarme aquí debajo del último sueldo de José y voy a hacer un cálculo manual. Necesito sumar todos esos sueldos. Entonces vamos a empezar por la forma más manual que hay. Entonces voy a decirle igual porque voy a empezar una fórmula. Yo tengo que decirle la referencia de celda, hablamos en la clase de ayer. Yo no tengo que decirle igual 3.500.000 más 1.160.000 más 1.160.000 más 1.160.000, porque no estoy en una calculadora, estoy en una hoja electrónica. Entonces en las hojas electrónicas, para hacer los cálculos, en la mayoría de fórmulas se coge la referencia de celda. La referencia de celda quiere decir que uno coge la columna y la fila donde está el dato. El 3.500.000 está en la columna B, fila 9. Pero para no escribirlo, entonces yo voy con el mouse y hago clic y él me pone el B9. Le voy a decir más y escojo el siguiente dato, más el siguiente dato, más el siguiente dato, más el siguiente dato, más el siguiente dato, y así hasta terminar, más el último, ¿sí? En la última no va ningún operador aritmético, ¿no? O sea, después del B17, para el caso mío, pues no iría ningún símbolo aritmético, ¿cierto? Solamente la referencia que quiero colocar y ya, ¿sí? Y entonces, una vez finalizado, le doy enter y entonces me dice que esa nómina de sueldos básicos vale 17.800.000 pesos. Esa sería una forma. Si yo necesito modificar la fórmula, me puedo parar donde está el dato
y puedo venir a la barra de fórmulas y cambiarlo, ¿sí? O puedo hacer doble clic aquí donde está la fórmula y ahí mismo edito la fórmula. Además de que observen que él me muestra qué referencias de celdas son las que yo he trabajado, ¿no? Entonces ahí le sirve para revisar a uno por si de pronto ha colocado mal la puntica donde no es, ¿no? Y entonces pues allí sería importante hacer una corrección. Bueno, le damos a dar enter y ahí vuelve y me aparece el resultado. Pues es importante hacer fórmulas manuales. Cuando ustedes tengan más manejo y por ejemplo manejen más datos, bases de datos grandes, cuando uno va a formular, sobre todo en bases de datos grandes, uno hace mucha fórmula manual. Pero claro, si son 1000, pues yo no le voy a decir A9 más A10 más A11 más A12. No, pues eso imagínense, ¿cierto? Saldría una fórmula muy larga. Vamos a mejorar la fórmula. Entonces voy a pararme aquí y voy a borrar el 17.800.000 con la tecla suprimir. Y vamos a conocer ya la primer función, que se llama la función suma. La función suma está catalogada dentro del grupo de las funciones matemáticas, porque las funciones, habíamos dicho, las funciones son palabras, ¿no? Pero esas funciones que son palabras son fórmulas que ya vienen programadas, ¿no? Para hacer algo y ayudarme a mejorar una fórmula que yo esté realizando. Entonces la primera fórmula que vamos a ver se llama la función suma. Entonces la función suma, para hacer una función también es una fórmula, entonces se precede con el igual y la puedo escribir. En la medida en que yo la vaya escribiendo, él me saca un cuadrito flotante donde me la va a mostrar y la pone en azul. Yo puedo venir a ese cuadrito flotante que él tiene aquí y hago donde está la función resaltada en azul, hago doble clic. Entonces cuando yo doy doble clic, él termina de escribir la fórmula y abre el paréntesis. Todas las funciones de Excel, se escriben igual la función que es una palabra y abro el paréntesis. Yo no puedo dejarle suma así e irme a hacer otra cosa porque me sale un error hasta que yo no coloque el paréntesis o cuando hago el doble clic sobre suma que él me completa la función y me abre el paréntesis. No puedo continuar con la fórmula. Todas las funciones son así. Si yo fuera a utilizar la función promedio, entonces le digo igual promedio y abro paréntesis. Si fuera a utilizar la función contar, entonces le digo igual contar y abro paréntesis. Bueno, espero que haya quedado claro. Cuando ya está abierto el paréntesis, entonces yo le voy a decir, bueno, yo lo que quiero sumar es desde B9 y voy a escoger la última referencia, B17. O sea que cuando yo voy a utilizar la función suma es cuando tengo rangos de celdas. Rangos de celdas son desde donde está el 3500, el 16, el 16, el 16, el 2, todos esos son rangos de celdas. Entonces la función suma se utiliza con rangos de celdas. Pero yo en el rango de celda le tengo que decir dónde empieza el rango y dónde termina el rango. Entonces ese rango que yo quiero que él sume, él empieza en B9. Entonces le voy a decir B9, voy a hacerlo manual. Entonces le digo, súmeme desde B9. Coloco los dos puntos que significan hasta y cojo el último rango que voy a sumar, que en este caso sería B17. No puedo decirle B18 porque ahí sale un error circular, se llama eso, porque estoy sumando donde estoy haciendo la fórmula, ¿no? Tiene que ser una celda antes donde va la fórmula, por lo menos, ¿no? Entonces, esa fórmula de suma es una función matemática que se utiliza para sumar rangos de celda. Los rangos de celda, usted puede tener 1000 datos hacia abajo,
coge el primero A1 y le dice a 2 puntos y súmeme hasta a 1000. Y él marca todo el rango así como me lo hizo en este momento, donde yo con la función suma le estoy diciendo B9, 2 puntos, B17. Si usted quiere puede cerrar el paréntesis, si no el Excel lo cierra solito, o sea que yo ahí le puedo dar Enter y él me haría el cálculo y entonces tengo el mismo resultado, ¿cierto? Solamente que por supuesto aquí es más rápido, porque cuando yo le dije igual suma abrir paréntesis y le dije el primero y el último, él lo seleccionó, ¿sí? Bueno, vamos a darle suprimir. La voy a hacer pero ahora seleccionando los rangos con el mouse. Entonces vuelve y juega, igual suma, abro paréntesis, hago clic aquí en el primero, 2 puntos y hago clic en el último. Doy Enter y él automáticamente calcula. Puedo hacerla también arrastrando. Entonces le puedo decir igual suma, abro paréntesis, o vengo aquí, le doy doble clic para que él me monte el paréntesis y con el mouse selecciono el rango. Pero así seleccione el rango, la función suma solamente toma el primero y el último de los rangos que quiero sumar y le doy Enter. Van a sumar ustedes solitos los días trabajados, por favor. Como quiera, usted verá si lo hace manual con la función suma y lo practica como quiera. Lo voy a hacer, le voy a decir aquí igual suma, vengo y hago doble clic aquí en lo azul y lo voy a hacer seleccionando. Le doy Enter y ahí tengo los días trabajados. Voy a centrarlos. Por inicio le digo centrado y ahí los centro. ¿Sí? Bueno. Ok. Yo necesito calcular el sueldo neto. El sueldo neto es una fórmula. Yo no necesito saber de contabilidad, yo lo que necesito es saber Excel. Como yo sé Excel, pero yo no sé nóminas, entonces la gente me puede decir, ¿y usted no sabe Excel? Claro, yo sé Excel. Si usted me explica cómo es la fórmula, yo de una le hago el cálculo, pero pues yo si adivino no soy, yo manejo otras cosas, yo no sé contabilidad. Entonces me dijeron, bueno, listo José Edgar, mire, es fácil. Para calcular el sueldo neto, usted tiene que coger el sueldo básico de la persona. Entonces yo anoto porque es que yo a cabeza así no puedo. Bueno, regálame un segundito, le digo, entonces debo de coger, voy a hacer la fórmula aquí, entonces le digo, debo de coger el sueldo básico, listo, ¿y qué más hago? Ese sueldo básico que se gana la persona, usted lo va a dividir en 30. Si yo cojo 3,5 millones y lo divido en 30, ¿qué son 30? 30 son los días contables que nominalmente se paga. A uno no le pagan ni 31 días ni 28 días, ¿no? A uno le pagan 30 días. Si usted ahorita en febrero trabaja hasta el 28, no le van a pagar 28 días, ¿no? Usted le pagan 30 días. Entonces,
lo que estoy haciendo con ese cálculo de coger los 3.500.000 de Leila y lo divido en 30, eso me va a dar el valor de un día. Como ya tengo el valor del día, entonces lo voy a multiplicar, que es el asterisco, por los días trabajados. Entonces le digo allá a la niña de contabilidad, le digo, pan comido, esos no tienen ningún problema. Y no sé contabilidad, yo no necesito contabilidad, lo que necesito saber es sumar, restar y multiplicar como mínimo, ¿no? Para poder pues hacer este tipo de cosas. Bueno, entonces voy a hacer la fórmula. Yo lo hago así como se los estoy explicando, yo lo hago en la vida real. Si a mí me llaman en una empresa y me dicen, José Edgar, lo que pasa es que necesitamos de esta base de datos multiplicarla con esto y luego traer de por allá no sé qué y si sé cuándo, entonces yo le digo, espere, yo anoto porque es que yo hacía cabeza así, yo no soy capaz, yo no tengo mente fotográfica. Entonces y además de que no voy a pasar por la pena, ¿y sueldo básico con qué? Y lo multiplico con qué, estar uno preguntando, entonces uno apunta. Entonces usted teniendo el boceto de la fórmula, usted puede irse tranquilamente a hacer la fórmula porque ya tiene los pasos de cómo es la fórmula. Entonces voy a calcular el sueldo neto de Leila, porque es que Leila se ganaría 3,5 millones si ella hubiera trabajado los 30 días. Pero resulta que Leila se ganó el viaje a Cancún en Incoda, eran 5 días, pero se demoró 15. Y entonces llamó allá a Incoda y dijo, no, denme permiso 10 días, que es que esta cosa aquí está muy buena. Y entonces Leila no trabajó sino 15 días. Entonces yo le voy a liquidar proporcional a los 15 días que trabajó. Y esta fórmula es la que me permite hacer eso. Entonces me voy a parar aquí. Además de que el ejercicio es para que ustedes entiendan que cuando uno va a hacer un trabajo, seguramente habrá cálculos que uno no lo sabe hacer y hay que preguntarlos. Vea, ¿y esto cómo es que se hace? Entonces cuando uno le explican cómo es que se hace, ahí sí uno tiene que estar en la capacidad de hacer la fórmula. Muy bien. Entonces tengo que coger el sueldo básico de Leila. Entonces, como es una fórmula, empiezo con el igual. Pero igual, yo no voy a coger los 3,5 millones. Yo voy a coger es la referencia de celda, que es donde están los 3,5 millones. Entonces le digo, el sueldo básico se traduce en coger B9. Entonces le voy a decir B9 y ahí estoy cogiendo el básico. Estoy haciendo esta fórmula. ¿Qué sigue del básico? Sigue dividido. ¿Qué sigue del dividido? Son los 30. Yo ya entendí que esos 30 es un valor fijo porque son los 30 días de un mes. Entonces esa división me daría el valor de lo que Leila se gana en un día. Y lo voy a multiplicar por los días que trabajó. Tampoco cojo el 15 porque en Excel se trabajan son con las referencias de celda, no con los valores que hay en la celda. Entonces le digo C9. Y ahí convertí este boceto, lo convertí en una fórmula. Eso fue lo que yo hice, ¿no? B9 son días trabajados, dividido 30 por días trabajados S9. Esa es la fórmula. Ahí estoy manejando dos referencias de celda, B9 y C9. Entonces yo en otras palabras le estoy diciendo a Excel, lo que haya en B9, lo que haya, pues en este momento hay 3,5 millones, pero de pronto el mes entrante a Leila le suben el sueldo a 4. Entonces la fórmula lo que va a hacer es reliquidar porque yo no estoy cogiendo el valor. Yo estoy cogiendo es lo que hay en la referencia en ese momento. Entonces le estoy diciendo, lo que haya en B9, divídalo en 30. Y lo multiplica por lo que haya en C9. Entonces yo le doy Enter y él me dice que Leila le va a llegar de sueldo neto 1.750.000 pesos.
Si Leila la siguiente nómina trabaja los 30 días, yo no tengo que venir a cambiar la fórmula, yo tengo que venir a cambiar aquí son los días trabajados. Entonces si ella trabaja los 30, yo no hago sino cambiar y la fórmula automáticamente reliquida. Porque yo en la fórmula coloqué no el 15 sino C9. Entonces por eso es que yo cuando digo aquí, lo que haya en B9 divídalo en 30 y multiplíquelo por el número que haya en C9. Entonces por eso es que el sistema automáticamente recalcula. Si yo cojo 15 aquí, le doy Enter y él de una vez reliquida. En la clase de ayer explicamos de que en una fórmula cuando hay referencias de celda, al copiar la fórmula, las referencias cambian. Por eso es que se trabajan con referencias, para yo no ponerme a hacer cálculos fila por fila. De nada serviría Excel si yo tengo una nómina de 1000 empleados y me tocara manualmente hacer una por una. Pues sería ilógico. Entonces las referencias de celdas, cuando yo hago las fórmulas con referencias de celdas, al copiar las fórmulas, como la voy a copiar hacia abajo, entonces lo que me va a cambiar es la fila. Este B9 es este 9, ¿cierto? Entonces al copiarla, este B9 se convierte en B10 y este C9 se convierte en C10, que es la siguiente fila. Y sucesivamente él recalcula. Entonces yo no hago sino hacer la primera, y lo vamos a hacer arrastrando. Me paro aquí. Ayer explicábamos que la forma de copiar es ubicándome en el margen inferior derecho y cuando cambia a una cruz delgadita hago clic sostenido y voy a bajar hasta la fila de José y ahí tengo los cálculos de una vez. Vamos a revisar si es cierto lo que el sistema hizo. Víctor se gana 1.160.000, trabajó los 30 días, pues le llega 1.160.000. Luis se gana 1.160.000 y trabajó 15 días, se gana 580.000. O sea que el sistema no me está mintiendo, me está haciendo el cálculo tal cual. Bien, si yo hago aquí doble clic, la fórmula que me aparece es B9 dividido 30 por C9, porque estoy en la fila 9. Voy a darle escape. Si vengo aquí y hago doble clic, ya me cambió, ya no es B9 sino B10 dividido 30 por C10 porque estoy en la fila 10. Las referencias de celda de Excel, cuando se copian, colóquenlo en negrilla, subrayado, rojo, tamaño de letra 72, ahí en su cuaderno, los que están anotando. Las referencias de celda cuando se copian, ya sea que se arrastran o se copian con control C o por inicio copiar, por la forma que sea que usted las copie, las referencias cambian automáticamente. Ese es el ADN de Excel, que las referencias cuando yo las arrastre copien, porque eso me evita ponerme yo a hacer la fórmula manual aquí de Víctor con la fila 10 y luego me paso aquí y entonces hacer la misma fórmula pero con la fila 11 y luego me paso donde Karen y hago la misma fórmula pero con la fila 12. Sería ilógico yo ponerme a hacer una por una. Entonces por eso es que es importante que la primera fórmula quede bien, ¿no? Porque de ahí va a copiar y como en este momento copié hacia abajo, pues lo que me cambia es la fila. Ya vamos a hacer ejemplos para copiar hacia el lado para que me cambie la columna. ¿Todos lo pudieron hacer? Claros allí, por favor, ¿sí? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces voy a hacer ahora... Sí, señor, sí, profe. Bueno, muy bien. Ahora, yo lo que quiero hacer ahorita es el cálculo de la suma de los sueldos netos. Ya vimos que lo pudimos hacer diciéndolo igual y haciendo clic
en D9 más D10 más D11, o lo hicimos con una función que se llama igual suma. Resulta que hoy amanecí con mucha pereza y entonces digo, es que eso de hacer fórmulas, qué cosa tan aburridora. Entonces Excel le dice, yo le ayudo a guardar su pereza. Entonces, párese aquí debajo del último dato, que es donde va a quedar el resultado. Y por inicio, al lado derecho hay como una M medio sentada ahí. Van a hacer clic en el icono, en la M ahí medio, donde dice autosuma. Ahí hacen clic y él le guarda la pereza porque él hace todo, mijo. Le escribe el igual, le escribe la suma, le abre el paréntesis y le marca el rango y le cierra el paréntesis. Yo lo único que tengo que hacer es darle enter y ya. Hago la liquidación del sueldo neto. Lo voy a volver a hacer. Me paro aquí, le doy suprimir. Cuando usted va a hacer el autosuma automático, que es el que acabamos de hacer, usted tiene que tener la precaución de ubicarse donde va a quedar el resultado. Como la función es automática, no tiene que escribir nada. Es solamente pararse donde está el resultado. Y se va por inicio y aquí está la autosuma. Ahí viene en el icono, eso lo vimos desde un comienzo, en el icono, aquí en la M. Doy clic, te dice, este Excel, mejor dicho, es espectacular. Termino con enter, pero él me coloca el suma, los paréntesis y me marca desde el primer rango y el último rango. Yo lo único que tengo que darle es enter. Y ya tengo los sueldos netos. Bueno, esta hoja que está aquí vamos a hacerle doble clic y la vamos a llamar nómina enero. Listo, le doy enter ahí y ahí le doy el nombre a la hoja. Hay que darle bien doble clic aquí para que él le coloque el nombre correcto, ¿no? Usted lo puede escribir, no doble clic y escribe de una. Voy a insertar otra hoja y esta hoja la voy a llamar horas extras. Entonces aquí me voy a pasar para nóminas enero y voy a marcar, me paro aquí en colaborador, control shift flechita abajo, lo voy a hacer por teclado, control C, me paso para horas extras haciendo clic, me paro aquí en A5 puede ser y le doy enter. Lo voy a repetir. Entonces lo que hice fue aquí en la nómina de enero, seleccioné, me paré aquí, le dije control shift flechita abajo, control C, me fui para horas extras aquí, me paré en A5 y le di enter, o le pude haber dicho control B pequeña, ¿sí? Voy a expandir un poco la columna. Y aquí voy a liquidar las horas extras. Horas extras.
amplío la columna con doble clic y aquí le voy a colocar valor. Leila trabajó 5 horas extras, Víctor trabajó 10, Luis trabajó 6, Karen no trabajó 0, Dani tampoco, Diana trabajó 7, Xiomara trabajó 7, Diana trabajó 8, este 2 y este 1 hora. Cinco, 10, 6, 0, 0, 7, 8, 2 y 1. Por lo pronto voy a centrar estos números. Me paro ahí, control, shift, flecha abajo y lo centro. Entonces me dijeron, José Edgar, hágame un favor, liquídeme esas horas extras. Entonces yo le digo, no tengo ni idea cómo se hace eso. Pero si usted me explica cómo es, yo creo que le hago la fórmula, porque es que yo sí manejo bien Excel, pero si usted me explica la fórmula, yo seguro que le hago la fórmula. Entonces me dice, ah, bueno, sí, mira, listo. Para usted liquidar las horas extras, vamos a suponer que estas son horas extras diurnas, ¿no? Entonces me dijo, usted tiene que coger para liquidar las horas extras, entonces usted, voy a anotarlo por aquí abajito de una vez, entonces dice, usted tiene que coger el básico neto del empleado, el sueldo básico, y hay una fórmula en contabilidad que para poder calcular cuánto se gana por hora, entonces lo divide en 240. Esa es una fórmula, me explica él, que ya está diseñada en la parte contable. Pero como yo no paso entero, entonces le digo, ¿pero por qué por 240? Ah, porque es que una persona normalmente trabaja 240 horas mensuales. 8 horas diarias por 30 días contables da 240, ¿no? Que esos 240 horas pues se las atribuyen a uno en diferentes maneras. Bueno, por ahora lo importante es entender que ese 240 me coge el básico y me da el valor de 1 hora. Como ya tengo el valor de la hora, entonces lo voy a multiplicar por las horas extras trabajadas. Entonces por horas extras. Y eso es todo. Yo digo, miércoles, pero ¿dónde está el sueldo básico? Yo digo, ah, el sueldo básico está aquí. O sea que yo tengo que coger, siempre más allá de manejar Excel, lo que hay que tener es buena interpretación, buena lógica de analizar lo que me están pidiendo. Entonces usted dice, bueno, yo para poder liquidar estas horas extras, yo tengo que coger el sueldo básico de Leila, porque voy a liquidar aquí el de Leila, entonces yo tengo que coger el sueldo básico de Leila y lo divido en 240. ¿Cuál es el sueldo básico de Leila? Pues lo tengo en otra hoja, y el sueldo básico de Leila está aquí en B9, que es 3.500.000. Entonces cuando yo coja el sueldo básico de Leila, ¿cierto? Cuando yo coja el sueldo básico de Leila, lo voy a dividir en 240 y lo voy a multiplicar por horas extras, por este. Y ahí tendría el valor, ¿cierto? Pero entonces adicionalmente a esta fórmula me dijo, bueno, pero esta fórmula la voy a modificar. Este boceto.
hay que agregarle un factor por ser hora extra, entonces lo tengo que multiplicar por 1.25. Ah, bueno, yo no tenía ni idea. Entonces me dijo, sí, tienes que multiplicar eso por 1.25. Si yo voy a modificar esto, yo no puedo pararme aquí adelante a tratar de escribir, porque ahí no fue donde empecé. Yo empecé a escribir fue aquí. Ahí es donde me tengo que parar. Esto no es como el Word que yo me paro aquí al final, ¿no? Usted tiene que ubicarse donde empezó a escribir y para modificar puedes venir aquí a la barra de fórmulas o presiona la tecla de función F2 y ahí sí. Pero yo no puedo venir a escribir horas extras por 1.25 porque, miren, o sea, queda mal, ¿sí ves? Cuando yo voy a modificar el contenido de una celda tengo que saber esto dónde empezó. ¿Y cómo sé dónde empezó? Pues porque en la medida en que yo me vaya ubicando, mire que no me muestra nada en la barra de fórmulas, yo me voy ubicando y ahí sí aparece, vean. Si yo me hago aquí adelante, el contenido no aparece, pero si me hago aquí al inicio, ahí sí. Una de las formas de modificar, explicamos ayer, era presionando la tecla F2 o función F2 que ya lo hemos hablado. Función F2 es para algunos portátiles que para poder que la tecla F1, F2, F3 hasta la F12 debo de presionar la tecla función. Si no quiere bregar con ninguna tecla ni nada, entonces párese aquí, le da doble clic y ahí sí se va hasta el final. O se para aquí y se va para la barra de fórmulas y sigue ampliando el boceto, entonces le dice por 1.25 o 1,25. Ahora sí me quedó la fórmula completa. Entonces si yo hago un boceto de la fórmula ya aquí matemática, yo tendría que coger los 3.500.000 de Leila, ¿cierto? Que es la primera, 3.500.000, ¿cierto? Lo divido en 240, lo multiplico por las horas extras, el 5, y lo multiplico por 1,25. Si yo no anoto esa fórmula para hacerla, ni de riesgos a memoria la voy a hacer. Porque yo no tengo, seguro me la aprendo en la segunda, en la tercera nómina que ya lleve, seguramente ya me la ha aprendido, pero es que apenas no tenía ni idea que eso se hacía así. Entonces por eso es que uno lo apunta. Descríbame cómo es la fórmula, jefe. Descríbamela para yo poder hacerla. Pero si el jefe a toda carrera le dice, coja el sueldo básico, divídalo en 240 y multiplica por las horas extras por 1,25, no, pues así no va a funcionar, ¿no? Entonces eso es lo que haría Excel para poder calcular las horas extras. Entonces ahora sí voy a hacer la fórmula aquí. Voy a seguir esta fórmula que tengo ahí abajo, que es la que me va a acordar cómo es la secuencia para poder liquidar las horas extras de cada uno. Como voy a empezar una fórmula, entonces le digo igual. Entonces me dice, coja el sueldo básico. Y busco aquí, yo no encuentro, pero aquí no tengo el sueldo básico. Ah, entonces le dice el de contabilidad, es que los sueldos básicos los tenés en otra hoja, en la hoja nómina de enero. Perfecto. Dice, ningún problema, yo sé cómo se hace eso. Entonces usted le dice igual y se va a ir a coger el sueldo básico de Leila. Entonces viene y hace clic aquí en nómina de enero y viene y hace clic en el sueldo básico de Leila. La fórmula decía que después de que coja el sueldo básico, yo continúo, dividido, continúo ahí, 240. Él arriba en la barra de fórmula le está haciendo. Lo multiplico por, y después de que escriba el por, me paso para horas extras. Cojo las horas extras y lo multiplico por 1,25.
Le doy enter. Y entonces a Leila le va a llegar 91.145 pesos de horas extras. La voy a volver a hacer. Bueno, entonces tienen que tratar de saber la secuencia de esta fórmula. Entonces le digo, igual, el básico está en otro lado. Entonces me paro por aquí y cojo el básico. Y continúo con la fórmula. Dividido 240 y lo multiplico por. Yo no me puedo cambiar de una hoja a otra en una fórmula hasta que no coloque el operador aritmético. Yo coloqué ahí la multiplicación, que es el asterisco. Yo no me puedo mover sin haber colocado el asterisco, ¿no? Yo la estoy haciendo aquí en la barra de fórmulas porque es una fórmula que estoy interactuando entre hojas, entonces ya no la veo como las que estábamos haciendo ahorita. Entonces le digo por, y después de que escriba el por, entonces me voy a horas extras, y la fórmula dice que voy a coger las horas extras, y lo multiplico por 1,25. Le doy enter. Bueno, van a ensayar la fórmula, por favor, manualmente. Calcúlenla, por favor, para que la mecanicen. Van a calcular ahora las horas extras de Víctor. La van a hacer manual, así como lo hice yo ahorita, para que se traten de aprender la secuencia. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio las horas extras de Víctor? Aló, aló. 60.416. ¿60.000 qué? 416. 416. Bueno, ¿con quién hablo? ¿Con quién? ¿Con quién hablo? Bueno, voy a hacer la fórmula. Vamos a ver si la compañera la hizo bien. Bueno, entonces empiezo. La fórmula dice que tengo que coger el básico y el básico lo tengo en nómina. Entonces le digo igual, me voy para nómina enero y cojo el básico de Víctor. Ya tengo el básico. Ahí lo divido en 240. Sigo con la fórmula. Luego dice que lo debo de multiplicar por. Cuando escribo el por aquí, vea, es que yo lo estoy haciendo aquí en la barra de fórmula. El sistema me pone aquí en la barra de fórmula hacer. Entonces ahí cuando escribo el por es que me cambio y escojo, voy aquí en este por, escojo las horas extras de Víctor y las multiplico por 1,25 y le doy enter. Exactamente 60.416. Muy bien, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo?
Bueno, voy a borrar la segunda fórmula, suprimir, y voy a hacer doble clic aquí en la primera fórmula. Si yo miro esa fórmula, mejor dicho, yo hago plot como condorito, porque eso, mejor dicho, que es todo ese reguero. Pero hay que saberla es leer. La fórmula dice igual nómina enero. Entonces lo que le está diciendo es que usted se fue para la hoja nómina de enero. ¿Ves? Miren, nómina enero. Y de nómina enero cogió la referencia B9. Voy a darle un momento escape. Entonces si yo me voy para la nómina de enero y me paro aquí, B9 dice, está cogiendo el básico de Leila. Me vuelvo para las horas extras y hago otra vez doble clic aquí. Entonces está cogiendo la nómina de enero y este B9 significa que está cogiendo el básico de Leila. Luego lo divide en 240 como dice aquí la fórmula. Luego lo multiplica por horas extras B6. ¿Qué es horas extras? Horas extras es la hoja horas extras. Y B6, ¿qué es? Donde están las horas extras que trabajó Leila. Y luego las está multiplicando por 1,25. Acabas de descifrar la fórmula. Si yo la miro así rapidito, pues es que ni yo que la acabo de hacer digo, pero ¿qué es todo eso? Hay que interpretar la fórmula, ¿no? Nómina enero es una hoja y de nómina enero cogió B9. Luego dividió en 240 y luego lo multiplicó por la hoja horas extras y de la horas extras cogió B6 y luego lo multiplicó por 1,25. No tengo que hacer sino la primera y automáticamente cuando yo copio hacia abajo ya tengo todas las horas extras liquidadas. Voy a presionar el atajo Control Shift 1 y voy a quitar los decimales aquí por inicio, teniendo seleccionados los números. Lo voy a volver a repetir. Estaba así. Entonces me paré aquí, Control Shift flechita abajo y por atajo le dije Control Shift 1. El Control Shift 1 es formato de millares. Si le digo Control Shift 4, me coloca el formato de moneda, que es el pesos pegado al número. Dejémoslo con Control Shift 4. Dejémoslo con Control Shift 4. ¿Sí? Pero por inicio le quito los decimales. Aquí 1, 2. Entonces observe que Karen, por ejemplo, que no tuvo horas extras, pues 0 pollito. Dani tampoco tuvo horas extras, 0 pollito. Una hora extra que trabaje José, la hora le vale 13.021 pesos, ¿no? Porque trabajó una. Si yo quiero saber cuánto vale la hora extra de Leila, entonces aquí cambio el 5 por el 1 y él me liquida una hora. Da más alta la hora de José, ¿por qué? Pues porque Leila se gana 3,5 millones. José apenas se gana 2,500,000, por eso dan diferentes, ¿no? Voy a volver a dejar el 5 acá. Ya tengo, esto era lo que necesitaba, porque yo necesito pasar este valor, necesito pasarlo aquí donde están las horas extras. Cuando son fórmulas, yo no puedo decirle Control C y me vengo para acá y le doy Control V.
porque eso no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque aquí se ejecuta el principio que les he dicho. Si en una fórmula hay referencias de celda, si usted copia y pega de cualquier fórmula, las referencias cambian. Entonces, cuando yo le dije control C y le dije aquí control B, aquí, y le dije control B acá, pues mire que me dio, aquí está cogiendo nómina enero, pero me está cogiendo un D12, me está cogiendo este sueldo neto. O sea, yo no puedo copiar fórmulas así con control C y con control B. Voy a borrarla. Entonces voy a hacer una asignación para llevarme este valor aquí, como la que hice aquí cuando le dije igual y tráigame esto. Entonces me voy a parar aquí en horas extras y le voy a decir igual, me voy para horas extras y cojo el valor de las horas extras de Leila. No me devuelvo, ahí termino, le doy enter, que el sistema se devuelve solito. Vamos a traer ahora las horas extras de Víctor. Entonces le digo igual, me paso para las horas extras y me paro en las horas extras de Víctor y enter. Esa es una asignación como la que hicimos aquí, pero esta asignación que hicimos aquí es dentro de la misma hoja. Esta asignación que estamos haciendo aquí es una asignación entre hojas. Y también se pueden yo puedo tener varios archivos abiertos y tenerme una información de otro libro. Bueno, ahí se va volviendo más compleja la fórmula. Pero por ahora lo que hay que aprender en estas 8 horitas que vamos a ver de Excel es por lo menos que aprenda a hacer. Todas estas son funciones, son fórmulas y son fórmulas básicas porque son de sumar, multiplicar, dividir. Pero tengo que interactuar o dentro de la misma hoja en diferentes partes o entre hojas, que es lo que estamos haciendo. Bueno, igual yo no tengo que hacer, voy a volver a repetirla aquí. Entonces le digo, igual ahora voy a traer las horas extras de Luis. Me paso para horas extras y me ubico en las horas extras, el valor de las horas extras de Luis. Y ahí termino con enter, no me devuelvo. Si usted se devuelve, la fórmula se le daña. Ahí le da enter y él solito se devuelve, ¿sí ves? Bueno, entonces igual yo no necesito sino hacer la primera y esto lo copio hasta la fila de José y ahí sí pasé exactamente las horas extras. Pude también pasar el total, puedo copiar hasta abajo. Ah, pero no la tengo totalizada, ¿no? Sí, no la he totalizado. Bueno, entonces, hagámoslo aquí. Vamos a totalizar acá. Vamos a irnos también. Una autosuma también se encuentra aquí por fórmulas y también se le dice autosuma y es la misma de inicio. Le doy enter y eso me da 333.625. Voy a totalizarlas también en horas extras. Entonces me paro aquí y por fórmulas también le doy autosuma. Solamente me paro, no tengo que escribir igual ni nada cuando voy a utilizar el autosuma automático. Solamente me paro donde va a quedar el resultado, me voy por fórmulas y aquí le digo autosuma y le doy enter. Y por supuesto pues me tiene que dar igual, 333.125 y aquí me dio 333.125. La bonificación, entonces la van a calcular cogiendo el sueldo neto
y lo voy a multiplicar por el 1,75%. ¿Sí? Entonces voy a hacer el cálculo, voy a bajar un poquitico estas fórmulas. Entonces cojo la fórmula, me dice, tengo que coger el sueldo neto, ¿no? O sea, y lo tengo que multiplicar por 1,75. Fácil, ¿sí ves? Igual, entonces le digo, el sueldo neto es la referencia, no el contenido de la celda, sino la referencia. Eso es sueldo neto de 9. Sueldo neto de Leila. Y lo voy a multiplicar por 1,75. Ya vieron que los decimales se separan con coma, ¿no? Hay veces que yo coloco punto, por ejemplo, 1,75%, y entonces me da error, ¿sí ves? Me dice que si quiero utilizar una autocorrección y él lo hizo automáticamente, pero me lo hizo mal, porque es 1,75. Entonces, lo estoy explicando porque muchas veces en algunos sistemas, dependiendo de cómo hayan instalado el sistema, Windows y eso, entonces los separadores de decimales no es coma sino punto, o los separadores de miles no es punto sino coma, ¿sí? Entonces usted se da cuenta que el error, mira que yo coloqué aquí punto y él de una me saca error. Yo digo, no, es que aquí seguramente entonces no es punto sino que es coma, por eso te das cuenta. Le doy enter y entonces le va a llegar una bonificación a Leila de 30.625, y esto también ya lo puedo copiar. Me voy a parar aquí y vamos a utilizar un atajo bien chévere que es para la autosuma, hemos estado viendo la función suma, ¿no? Todo esto aquí hemos sumado, miren, todo funciona con autosuma, suma, ¿no? Escape aquí, suma, y lo hemos hecho de diferentes maneras. Vamos a utilizar aquí un atajo, que este atajo de verdad me partió la vida en dos, no fue igual para mí la vida, cambió totalmente. Vamos a presionar Alt Shift 0. Acuérdense que los atajos, cuando lo hago con números, utilizo son los números de la parte de arriba. Y también este atajo me guarda la pereza, porque solamente lo que hago es pararme aquí y le doy Alt Shift 0. Ya ustedes conocen bien las teclas. Le doy Enter y ya tengo el autosuma. ¿Con cuál me quedo? Pues todos hay que aprenderlos a manejar. Todos en un momento dado son funcionables. Todos son funcionables. Desde el que hicimos aquí 1 a 1 hasta cuando marco, o cuando me voy por autosuma, o cuando lo hago manualmente, o cuando lo hago con atajo. Todas son funcionables. Pero mire que ya tiene diferentes formas de utilizar la función suma. ¿Sí? Bueno, el total de vengado es la suma. Entonces, el total de vengado aquí es la suma del sueldo neto más las horas extras más la bonificación. Eso es lo que va a recibir la persona. También cuando me dijeron calcule el devengado, le dije no, pues no tengo, ¿qué sumo? ¿Sumo desde dónde? Entonces me explicaron, me dijo no, José Edgar, para calcular el sueldo neto, el devengado, perdón, el total devengado,
debe de escoger el sueldo neto más las horas extras más la bonificación. Entonces ya me puedo parar aquí y si me voy aquí por fórmulas y le digo autosuma, observen que el autosuma me está cogiendo desde el básico. Ahí es donde se vuelve peligrosamente peligroso la función suma. Y usted, como estaba de afán, pues le dio enter y ni miró. Y le quedó cipote error, porque no está haciendo la fórmula que le dijeron. Usted dijo, ah, sí, tengo que sumar, listo, yo sé hacer eso. Eso a mí me lo enseñaron hace mucho tiempo y yo ya me lo sé. Entonces me paré ahí, me vine aquí por inicio y le dije autosuma. Listo, y usted ni miró y le dio enter. Le quedó un súper error porque el autosuma, él no sabía que usted quería sumar desde sueldo neto. Entonces el autosuma, como es inteligente, él detectó que hacia el lado izquierdo habían puros números. Entonces dijo, ah, yo creo que lo que quiere sumar es eso, y cogió todo. Cogió sueldo básico y cogió días trabajados. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el autosuma sí no me sirve, ¿sí ves? Y este es uno de los errores que se cometen cuando hay muchos datos, que la gente no revisa desde dónde hasta dónde va el rango. Si a usted le están diciendo, voy a borrar esto, suprimir. Si a usted le están diciendo que usted tiene que sumar desde sueldo neto hasta bonificación, yo puedo utilizar un suma, pero tengo que decirle a Excel desde dónde tiene que sumar. Entonces lo voy a hacer manual. Entonces le voy a decir igual suma, doble clic y entonces le digo súmeme desde aquí con el mouse hasta aquí. Y él me delimita el rango, ¿sí ves? Entonces ahí sí estoy sumando de acuerdo a lo que me dijeron cómo era la fórmula. Le doy enter y puedo copiar. Y aquí le digo total, que aquí sí lo puedo hacer con Alt Shift 0. O sea, lo importante o que quiero dar a entender es que cuando usted utilice el suma, usted debe de verificar que está seleccionando los rangos que usted quiere que él sume. Yo en el total de vengado quiero que sume desde G9 hasta G17. Y efectivamente voy a darle escape aquí. Cuando yo le di el atajo al chip 0, él llegó y marcó todo de una. Digo, perfecto. Ahí estoy en el tema que es, ¿cierto? O sea que hasta lo que llevamos ahí de total de vengados hay que pagar 14.408.542. Entonces, el propósito del ejercicio era conocer, dentro de lo que llevamos hasta ahora, asignación de celdas para ponerlas en otro lado. Utilizamos cálculos realizando unos cálculos con división y multiplicación, ¿cierto? Utilizamos cálculos trayendo valores de otras hojas. Por eso es que esta clase la tienen que ver muy bien, sobre todo los que apenas están aprendiendo Excel. La tienen que repetir, la tienen que ver, hay que volver a hacer el ejercicio. La bonificación la liquidé con una fórmula, ¿cierto? Aquí mismo. Y el total de vengado también la liquidé con una fórmula que la hice aquí mismo, con una suma. Voy a arreglar un poco este archivo. ¿Todos lo pudieron hacer, por favor? ¿Están allí o están embolatados? Profe.
Ahí estamos. Ahí vamos poquito a poco, profe. Bueno, Ahí vamos. Sí, profe, ahí vamos, sí, señor. bueno, muy bien. Entonces, voy a centrar este título. Ya en la clase pasada también vimos cómo se hacía para centrar un título, ¿no? Entonces, este Intelligent Corporation Data Encoda, como es un título con respecto a varias columnas, entonces por eso fue que el título lo hice aquí al comienzo. Entonces voy a ampliar, voy a seleccionar, perdón, en relación de la primera columna hasta la última columna. Y por inicio le digo combinar y centrar. Estuvo. Ahora nómina del 1 al 31 de enero. Con Shift selecciono hasta el final y le digo por inicio combinar y centrar. Ustedes le pueden colocar el tamaño que quieran, pueden cambiar el tamaño de la letra, colocarle negrilla, le pueden colocar el color que ustedes quieran a la letra. Lo mismo esto, negrilla, le cambian un tamaño aquí y le voy a colocar subrayado, listo. Profe, qué pena molestarlo, profe, por favor, me permite ver la fórmula del total de vengados, es que tengo el internet un poquito lento, Claro entonces que sí. para ver si miro la fórmula, por favor. Ahí está. Toda tuya. ¿Ya? ¿Te salió? Compañerita, ¿la pudo hacer? Aló, 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 aló. Bueno, entonces voy a continuar aquí. Enter. Listo, profe, ya, gracias, muy amable. Ok, entonces, esto voy a cambiar auxilio 3. Ya, profe, ya la pude Bueno, gracias. ok, bueno, me alegra mucho. Aquí en auxilio T voy a cambiar, voy a modificar. Entonces me paro aquí y hago doble clic al final y ahí modifico. ¿Sí? Yo también pude haber modificado, ahorita lo hicimos, con F2 o función F2 y voy al final, ¿no? O puedo modificar parándome aquí y me paro en la barra de fórmulas. ¿Sí? Voy a colocar auxilio trans, un poco más completa la palabra, entonces puedo hacerlo con doble clic y continúo, transp, hasta ahí, transporte ahí. Y a esto entonces voy a seleccionar y le voy a colocar un fondo azul, usted le puede colocar el que quiera, con una letra blanca. Aquí le voy a colocar un fondo pero un azul clarito. Entonces le digo que por relleno voy a manejar un azul clarito. Le coloco bordes, negrilla y le coloco el color de la letra azul. Los bordes, acuérdense que se hacen seleccionando, yo seleccioné estos dos, y aquí por inicio, donde dice bordes, escogí todos los bordes, ¿no?
Bueno, ahora me voy a parar aquí en colaborador y presiono Control Shift, flechita a la derecha. Nuevamente, acá no, acuérdense. Control Shift, flechita a la derecha. Me voy por inicio y le voy a colocar este borde azul. Le voy a colocar letra blanca, negrilla y centro los encabezados. Los encabezados que se centran con este icono, centran es con respecto al ancho de la columna. El combinar y centrar que utilizamos aquí es para el ancho de varias columnas. Son dos centrados diferentes. A este mismo de acá abajo, Control Shift flecha a la derecha, le puedo decir lo mismo. El mismo borde, el mismo fondo, el mismo color, negrita. Y le cambio de pronto un poquito el tamaño al número. Listo. Vámonos por vista y vamos a quitar las líneas de cuadrícula. Por la ficha de vista y quitamos las líneas de cuadrícula. Me voy a parar en Leila y presiono Control Shift flechita abajo, Control Shift flechita al lado y Control Shift flechita abajo. Hay un atajo en Excel. Hay un atajo en Excel que se llama el formato de celda. El formato de celda se utiliza también para colocarle colores al fondo, tipos de líneas, tamaños de letras, por eso se llama formato de celda. Hay varias formas para llegar allá, pero hay un atajito bien chévere que se hace con Control 1 y él me lleva al formato de celda. Y me voy a venir aquí por bordes. Entonces le voy a decir que yo quiero un borde entrepunteado. Le voy a poner un color cualquiera, rojo. Y le voy a decir, de lo que tengo seleccionado alrededor y de lo que tengo seleccionado en la parte interior, o sea, para las líneas verticales y horizontales. Entonces, escojo la línea, escojo el color y le digo contorno e interior. Y le doy aceptar. Pero ahora lo que quiero es que solo la línea vertical quede con una línea más gruesa.
Entonces vuelvo y selecciono, control shift tecla a la derecha, control shift tecla abajo, control 1 para ir a formato de celda. Voy a escoger esta línea, le voy a cambiar el color y le voy a decir que esta línea de color azulito la quiero solamente en la parte vertical. Entonces quito este de aquí haciendo clic y él lo pone. Y le doy a aceptar. Y si hago clic, entonces ya el cuadrito me queda solamente con las líneas verticales de otra forma. Aquí me faltó esta, la voy a arreglar. Entonces selecciono, pero como ya no es sino esta, entonces selecciono aquí, de lo que tengo seleccionado solamente necesito que me haga la línea del margen derecho. Entonces control 1, escojo la misma línea, el mismo color y le digo de lo que tengo seleccionado, hágamela pero al margen derecho. Le doy a aceptar y ya ahí me queda solamente eso. Bueno, resulta que de esta nómina que estoy haciendo me faltó una columna, me faltó calcular el auxilio de transporte y me faltó la cédula del colaborador. Entonces ya sabemos que nosotros en Excel podemos insertar columnas. Me toca arreglarla porque no puedo volver a hacer todo el archivo por dos columnas que me hacen falta. A lo mejor se me alarga un poco el trabajo, pero la puedo solucionar. Entonces la cédula va a ir después del nombre del colaborador. Entonces marco la columna B, la selecciono y le doy control más. Por supuesto, esto se me corrió, pero ya sabemos que nosotros en Excel podemos mover. Entonces yo puedo seleccionar esto, lo cojo del borde y con clic sostenido vuelvo y lo pongo ahí y no ha pasado nada. Lo arreglé porque moví la información. Ahora aquí, que es donde va la cédula, pues escribo cédula y las podemos llenar con cualquier número, no interesa ahí el número que quiera, unos números ahí como por llenar, que son las cédulas, ¿no? Que esas son las cédulas que tienen en este momento, ¿sí? Bueno, es como por llenarlas allí. Listo. Solucioné el problema. Me falta el auxilio de transporte. El auxilio de transporte lo voy a colocar después de días trabajados. Entonces, como quiero que vaya aquí, o sea que el vacío me tiene que quedar aquí, el hueco. Entonces ahí es donde me paro, donde yo quiero que me quede el vacío. Porque él corre sueldo neto, horas extras y bonificación y total de vengado. Corre todo al lado derecho. Le doy control más o botón derecho aquí en la columna. Le doy botón derecho y le digo insertar. Y ahí tengo el efecto, ¿no? Y le voy a decir a esto en mayúscula que esto es auxilio de transporte. Bueno, aquí lo que como necesitamos hacer es una fórmula
por ahora vamos a decirle que a todo mundo le dan auxilio de transporte, ¿no? Eso hay unas normas para que los que se ganen tanto salario pues no tienen derecho a auxilio de transporte, pero aquí todo mundo, aquí en Incoda todo mundo gana auxilio de transporte, pero no tengo ni idea cómo se liquida. Entonces me empezaron a explicar. Entonces ustedes dijeron, bueno, usted tiene que coger el auxilio de transporte que está aquí en B4, pero voy a hacer el boceto de la fórmula. Entonces voy a coger el auxilio de transporte y también lo voy a dividir en 30. Si yo cojo 140.000 y lo divido en 30, pues ahí me da el valor de un día, ¿no? ¿De cuánto me ganaría? Se llama auxilio en la vida real de nuestro glorioso país, porque es eso, es un auxilio, o sea, a uno no le alcanza ese valor que le dan de transporte, si no le tocara pagar los 4 transportes, ¿no? En el día, ¿no? De ir, de luego de volver a almorzar y luego de volver a ir y luego de volverme, eso serían 4 transportes, ¿no? Por eso se llama auxilio, es un auxilio. Entonces el auxilio se liquida. Entonces el gobierno dijo, a todos los trabajadores se les va a pagar un auxilio de 140.000 pesos para que se puedan desplazar hasta su trabajo. Bueno, listo, 140.000. Pero yo no le voy a pagar 140.000 a Leila, porque Leila ya bien sabroso allá en el mar, en la playa, en plena luna de miel, descansando. No le voy a pagar los 140.000 porque ella realmente no trabajó los 30 días, trabajó nomás 15. Entonces la fórmula lo que va a hacer es eso, pagarle proporcional a los días que haya trabajado. Entonces el de contabilidad me dijo, para poder liquidar esa fórmula proporcional, usted tiene que coger el auxilio de transporte que se paga, lo divide en 30 para que le dé el valor de un día, y luego lo multiplica por los días trabajados. Otra voz te dijo, eso es pan comido, yo ya me sé eso. Entonces me voy a parar aquí y voy a hacer la fórmula. Te lo voy a decir igual y voy a coger este auxilio de transporte, que es lo que dice la fórmula, auxilio transporte. Ya cogí el auxilio de transporte, ¿qué sigue? Dividido, sigue el 30 y luego por, estoy siguiendo la fórmula, mira, aquí estoy haciendo lo mismo. Auxilio de transporte quedó reemplazado por B5, que es donde está el auxilio de transporte. Lo divido en 30, ya lo hice, y lo multiplico por los días trabajados, o sea, D9. Le doy enter. Y entonces, efectivamente, Leila trabajó 15 días y le llegan 70.000 de transporte, ¿cierto? Y le llegan 1.750.000, que ya lo habíamos calculado de sueldo neto. Bueno, entonces aquí hay algo particular en esta fórmula. Nosotros habíamos dicho que cuando copiamos una fórmula la referencia cambia, o sea que si yo copio esto hacia abajo, ¿en qué se convierte B5? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa con las referencias cuando las copio? ¿Quién me dice? Uno nomás, una nomás. ¿En qué se convierte B5 si yo copio eso hacia abajo? Cambia proporcional de acuerdo a la celda donde está la sumatoria.
Exactamente, ahí cambia muy bien. O sea que este B5 lo que va a hacer, si yo la copio hacia abajo, se va a convertir en B6. ¿Por qué hace eso? Le cuento que ya no tengo la culpa. Así está diseñado. Si yo copio una fórmula hacia abajo, las referencias de celdas cambian. O sea que este B5, como estoy copiando hacia abajo, pues me cambia es la fila. Entonces ya no va a ser la fila 5, sino que él calcula sobre la fila 6. B6, ¿y qué hay en B6? Pues nada. Y en la siguiente se convertiría en B7, B8, B9. Finalmente lo que voy a tener es un error. Vamos a ensayarlo y lo verá. Entonces copiemos hacia abajo. Y mire que eso, aquí no salió nada, aquí tampoco, por aquí sacó error, 12.000, por aquí 94.000, pero yo ya no me puedo fiar de esa fórmula porque ya hay errores. Pero ¿por qué da error? Da error porque cuando usted copió la fórmula, B5 y D9 cambió. B5 se convierte en B6 y D9, que es este, se convierte en D10. O sea, este sí me queda bien porque yo necesito que se convierta en 10 en la fila 11, 12, 13 y sucesivamente, ¿no? Entonces, para esta fórmula, ojo que esto es, a algunos se les dificulta como aprender, como entenderlo, pero voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Resulta que para que en esta fórmula específicamente, yo no necesito que B5 cambie, porque es que llevándolo a la vida real, yo tengo que decirle, coja 140.000, divídalo en 30 y lo multiplica por 15, para el caso de Leila. Para el caso de Víctor, yo tengo que decirle, coja B5 nuevamente, o sea, no B6 porque en B6 no hay nada. Coja B5, divídalo en 30 y multiplíquelo por D10. Y sucesivamente, si voy a calcular el de Luis, entonces le digo, coja B5, divídalo en 30 y multiplíquelo por D11. O sea que en resumidas cuentas, en esta fórmula, todas tienen que quedar con B5, que es donde está fijo el valor de los 140.000. Pero ¿cómo hago si en el momento en que yo copio la fórmula, Excel por default me cambia a B6, a B7, a B8 y sucesivamente? Entonces en Excel, cuando yo no necesito que una referencia de celda me cambie, se incremente, la tengo que amarrar. Tengo que coger un lazo y decirle, usted se me queda ahí quieto y por nada del mundo me va a cambiar la referencia. Entonces a ese tipo de referencias se pueden amarrar colocándole pesos a la fila y a la columna. O sea, yo tendría que decirle pesos B, pesos 5 aquí en la fórmula, aquí. Pero para no escribir pesos B, pesos 5, ese pesos B, pesos 5 lo que está haciendo es cogiendo la fórmula y diciéndole, usted B5 se me queda aquí, quieto. Si lo van a copiar no se me va a convertir en B6, ni en B7, ni en B8, ni en B9, ni en B10. Para no hacer esos pesos manualmente, entonces lo que uno hace es presionar ahí F4. Estando en la celda, ¿no? Colocando el cursor aquí, en la referencia ahí, coloque el cursor ahí, coloque la puntica ahí sin miedo, sin susto, y presionas F4. Y entonces cuando presiono F4, él amarra. Eso va a hacer que cuando yo copie la fórmula no cambie a B6, a B7, a B8, a B9, a B10, sino que sea la misma. Entonces ahora sí la puedo copiar y la fórmula me va a funcionar. Eso es cuando a usted le dicen, eso se utiliza muchísimo en Excel. Amarre la celda, fije la celda, esa celda está amarrada. Esa celda amarrada quiere decir que la referencia de celda tiene símbolos pesos y cuando yo la copie no va a cambiar. Si yo le hago aquí
al de Víctor, mire, B5. Si le hago doble clic aquí a la de Harold, B5 amarrada, ¿sí ves? Y ahí sí la fórmula me funciona. Bueno, vamos a hacer otros ejercicios en la clase de mañana para que puedan entender qué es eso. Voy a sumar control shift 0, ya se nos acabó el tiempo aquí, entonces voy a terminar. Bueno, hacia el lado, los que quieran practicar, igual yo la hago mañana, pero si lo quieren practicar, hacia el lado, voy a dejar una columna que diga salud, otra que diga pensión, otra que diga fondo de empleados, préstamos, embargos, les voy a decir las fórmulas. Bueno, salud la van a calcular cogiendo el total de vengado le restan el auxilio de transporte y lo multiplican por el 4%. Esta es salud. Pensión es lo mismo. Y es la misma fórmula. Debe coger el total de vengado de cada empleado, le resta el auxilio de transporte de cada empleado y lo multiplica por el 4%. El fondo de empleados es igual cogiendo la que llamamos sueldo neto por el 1,5%. Y vamos a calcular el total de los préstamos. No vamos a hacer nada, embargos tampoco, pero la fórmula que tiene que calcular aquí para el total de vengado, que es la otra fórmula que tienen que hacer, es igual a salud más pensión más fondo más embargos. Y el neto a pagar que ustedes van a manejar ahí, el neto a pagar es igual al total de vengado, menos el total descuentos, ¿sí? Pero perdón, aquí me equivoqué, aquí es total descuentos, no aquí. Total descuentos es igual a salud más pensión más fondo de empleados más embargos. Y el neto a pagar que termina acá
el neto a pagar, es el total de vengado menos el total descuentos. Aquí estoy ya enredado, ya me hace falta la lentejita. Total descuentos, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Bueno, igual mañana las vamos a desarrollar, pero quiero que lo intenten para que aprendan a seguir fórmulas, no las reviso. Salud es coger el total de vengado menos el auxilio de transporte por el 4%. Pensión es el total de vengado menos el auxilio de transporte por el 4%. El fondo de empleados es coger el sueldo neto y lo multiplica por el 1,5%. El total descuentos es la suma de salud, pensión, más el fondo, más los préstamos, más los embargos. Ni en préstamos ni en embargos hay fórmulas, o sea que ahí no colocan nada. Tienen que hacer las fórmulas, es donde les estoy diciendo. Y el neto a pagar, pues es la resta del total de vengado menos el total de los descuentos. Listo, muy bien. Hemos terminado la clase. Voy a grabar el ejercicio porque mañana lo continuamos. Voy a venir aquí al escritorio y por acá donde dice trabajo, ¿cómo fue que lo llamamos? Ya se me olvidó. Trabajos, cursos, informática, en trabajos Excel, ahí le van a colocar nómina. Nómina y le dice guardar. Listo, muy bien. Voy a parar la grabación.